Las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en México, la conocida como ley seca, pues como medida para frenar los contagios de coronavirus, se ha convertido, digamos, en una variante que afectó la venta de bebidas como cerveza, como tequila, desde el cierre de bares, restaurantes, por supuesto, hasta la prohibición de ventas como tienditas, canales retail para contener las reuniones. Y eso generó una constante caída en las ventas. Está Luis Fernando Félix Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, @Cámara Tequilera, con nosotros aquí en QTF. Luis, ¿qué ves en el panorama pasado de la industria tequilera? ¿Cuáles fueron los momentos más críticos para la industria tequilera en México durante el 2020 hasta hoy 2021? Sí, gracias Fernanda, buenos días y un gusto estar contigo. La industria sí, claramente pasó una etapa muy complicada durante la pandemia. En, cuando empezó esto, pues obviamente el cierre de bares y restaurantes afectó muchísimo. Tuvimos clientes mayoristas que atienden a estos lugares que también se vieron muy afectados. Y bueno, la industria, el tequila en la industria en México cayó en volumen un 4% en el año. Claramente hubo un switch entre lo que se vende en tiendas de autoservicios y tiendas de conveniencia y tiendas mayoristas que atienden a estos lugares de consumo. Entonces, si vemos únicamente las tiendas mayoristas, en la caída es de 12% de volumen, Uf. cuando el canal de autoservicio crece 4%, pero la mezcla al final es una mezcla negativa de 4%. Entonces, la verdad es que tequila venía creciendo muy bien históricamente, nunca habíamos tenido un año de caída y había ganado participación y este año pues claramente nos pega, ¿no? Me parece que la ley seca y demás, claramente el centro de consumo representa casi el 20% de lo que vende la industria y y bueno, la ley seca también tuvo afectaciones porque tuvimos estados completos con ley seca, tuvimos todavía hasta hace poco delegaciones o alcaldías con ley seca los fines de semana y eso pues claramente no ayuda, ¿no? A ver, Luis, ayúdanos a entender muy bien este tema de la ley seca. El, el, la decisión de tener una ley seca durante la pandemia ayudó a que no hubiera contagios. Yo creo que no, o sea, sí ayuda en el sentido en que evita fiestas y congregaciones y demás, pero al final la gente si va a consumir, em, pues hace el consumo días antes o hace el consumo en otro lugar, ¿no? Entonces, el tema de tener la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México con ley seca, lo único que promueve es que la gente se mueva y viaje de un lado a otro y compre lo que necesita. Pero para mí la consecuencia más complicada de una ley seca es que pasó en diferentes estados donde la gente no tenía la opción de comprar bebida genuina y compraba bebida que no tenía, que estaba, pues no sabías bien de dónde venía y hubo muchos casos de gente que se enfermaba porque consumía bebidas ilegales adulteradas con consecuencias terribles para la salud pública. Yo Entonces, para mí eso es más complicado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La ley seca, o te mueves a otro lugar o buscas consumir algo adulterado. Ese registro hay, o sea, existe. No se logró con la ley seca evitar las fiestas. Se logró apoyar a la piratería de alcohol, en palabras más sencillas, Luis. Pues no tanto así como apoyo, pero sí O eh, consumo, no generó que, apoyo, consumo. generó que hubiera consumo de productos que no tenían, que no son legítimos, ¿no? Eso sí, en algunos estados sobre todo. ¿Cómo es el tema, Luis Fernando? Cuéntanos cómo es el tema de los tequilas, por ejemplo, que no son tequilas, hay una venta clandestina, bebidas adulteradas.
¿Qué porcentaje es? ¿Cómo se vende? O sea, ¿ustedes contra qué tienen que lidiar en ese sentido? Nosotros, es difícil tener una cuantificación de cuánto pesa este mercado ilegítimo, pero el último estimado que tenemos fluctúa entre un 30 y un 35% de la bebida legítima. Y bueno, viene hecho por varios motivos, ¿no? Uno es la adulteración clara de bebidas, en donde es probable que en algún centro de consumo haya alguien que compre las botellas que ya están usadas y las rellene, ¿no? Esa es una forma que pasa, que utilizan botellas que ya tienen, le dan un segundo uso con producto que no es genuino y legítimo. Viene también todo lo que es importación subvaluada, que no es producto ilegítimo, pero que no paga impuestos también. Y eso lo contabilizamos también como producto que no es legítimo. Y bueno, y todo lo demás que tiene que ver con robo de producto que se vende ilegítimamente y que no paga impuesto, que se vende en mercados y en sitios públicos también. O sea, todo lo que no paga impuestos en bebidas alcohólicas es ilegal. Sí, Y en el caso del tequila, de la industria tequilera, pasan por esas tres etapas. Por la etapa del robo, venta sin pago de impuestos, por la etapa de adulterar y por la etapa de rellenar botellas. así es, Ahora, exactamente. la industria tequilera hoy en México, ¿cómo cerró en el 2020 y cómo está abriendo y viviendo el 2021? Fíjate, Fernanda, que la industria total de tequila no tuvo un mal año. La verdad es que el año fue bueno porque a nivel total se produjeron 374 millones de litros de tequila. Aquí hay una parte que se va a importación, a exportación y una parte que es el consumo local. La parte de exportación, que representa casi el 76% de estos 374 millones, esa parte creció 16%. Y la parte local fue lo que te menciono, que tuvimos una caída del 4%. Entonces, a nivel total, la industria tequilera creció un poco más de 6%. Esto viene dado principalmente por el mercado de Estados Unidos. Estados Mm. Unidos es el mercado más importante de consumo de tequila y ahí pues la gente durante el consumo en casa subió y recuerda que allá el consumo de margaritas es el cóctel más vendido y la gente empezó a hacer margaritas en casa porque es muy fácil. Es una bebida, me parece que es una bebida que tiene esta versatilidad que se puede tomar solo, que lo toman para fiesta, pero también para degustar y saborear y también mezclado con margaritas. Entonces, esta parte del consumo de Estados Unidos ayudó a la industria porque ahí gracias a eso, la exportación creció a niveles, los niveles más altos que habíamos tenido en la historia, ¿no? ¿Cuántas marcas, Luis, de tequila hay en México? ¿Cuántas en el mundo? Es un dato que, pues yo creo que solo tú lo sabes, ¿no? No, marcas registradas tenemos más de Registradas. ¿En mil México? cuatrocientas marcas en México. Sí, envasadas en México. Y a nivel desarrolladas en el extranjero, tenemos cerca de 300 marcas que no se venden en México, pero que existen en otros lados, Sí, ¿no? la que se hace en Japón, la que se hace en Estados Unidos. Pero ¿cómo le hacen con el agave? ¿Lo plantan o cómo? Perdón la pregunta, No, no, pero no. ¿cómo Eh, le hacen? Es que todas estas marcas son hechas en México, pero pueden ser desarrolladas. La marca es hecha para un mercado internacional, pero se fabrica y se tiene que respetar la denominación de origen. Bien. Entonces, el agave se tiene que usar agave Tequilana Weber, sembrado en México en las denominaciones de origen, en los 5 estados que tienen denominación de origen. Y si son tequilas 100% agave, se tienen que embotellar aquí en México, están certificadas por el Consejo Regulador de Qué Tequila. dato, ¿eh? Ujú. Pero Ahora, sí son más de 1,400 marcas. querría decir esto, Luis Fernando Félix Fernández, que todas las botellas de tequila en el mundo tendrían que llevar hecho en México.
Así es. Ya Tienen sea que por el tener, agave o ya sea porque se embotelló en México. así es. Por, bueno, la denominación de origen se tiene que respetar y tienen que cumplir con ciertas especificaciones. Hay una norma específica de tequila que todos los productores tienen que cumplir. Ya sea un productor que le maquila una marca a alguien en Estados Unidos, o un productor que fabrica su propio tequila aquí en México, ¿no? Ahí entramos inmediatamente a hablar del Temec. O sea, ¿en qué condiciones se encuentra el tequila hoy en día frente a este nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá? Pues bien, el tequila no tuvo cambio en el tratado que teníamos y en lo que está firmado hoy. Ujú. Las exportaciones de tequila no pagan impuestos a Estados Unidos. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es bueno. Ajá. Sí, eso es bueno. El tequila que se produce aquí pagamos un impuesto, pero el que se exporta no tiene un arancel en Estados Unidos, Y ¿no? eso no cambió. Eso no cambió, Ah, pues ¿no? eso es una buena noticia para ustedes, sin duda Sí, alguna. ¿Y en el caso de Canadá? tampoco. Es el mismo caso. No hay un arancel impuesto en esos países a la importación de tequila. ¿En Canadá se consume tequila importantemente? Sí, digo, es un país un poco más chico. Digamos que los consumidores más importantes de tequila, yo te decía, Estados Unidos es el más importante por mucho. Después tenemos países como España, como Alemania, Mm. Australia, y Canadá sería como el quinto en volumen de consumo. Después viene por ahí Colombia, em, Brasil se ha caído un poco, pero Japón, Francia son como los mercados más importantes. Pero Estados Unidos, de toda la exportación, se lleva casi el 90%. Es decir, de 100 norteamericanos, de 100 personas que viven en Estados Unidos, ¿cuántas consumen tequila? ¿De 100 cuántas? Em, digamos que el tequila en Estados Unidos representa como categoría el 8% de todo lo que se consume. Claramente whisky y vodka es lo que más se consume en Estados Unidos, pero de toda, digamos, la industria de bebidas alcohólicas, en Estados Unidos tequila representa el 8%. O sea, de 100 bebidas, de 100 tipos Ujú. el 8 de ellas es tequila. Déjame ir a Spots QTF, Luis, por favor. Regresamos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y agradezco inmensamente a aquellos patrocinadores. Luis Fernando Félix Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, un hombre que lleva años trabajando en Cuervo, allá en Tequila, un lugar, es un paraíso, es un lugar de ensueño, ver el agave, los campos de agave, ver cómo se hace el tequila, cómo lo procesan, los pasos a seguir, eh, las catas de tequila allá en Cuervo, en la hacienda Cuervo. Es una hacienda hermosa, hermosa. El tren ya empieza a funcionar poco a poco, ya ha tenido viajes de alguna manera allá a Tequila. Creo que sería una muy, muy buena idea que para el 15 de septiembre, que pues esto ya esté un poco más abierto, pues den el grito en la hacienda. Es uno de los eventos más bellos allá en Tequila, Jalisco. Muchas preguntas, Luis. ¿Qué tanto aplica la ley seca a la venta digital? Te preguntan, Luis. Es difícil controlar una ley seca en digital porque hoy las plataformas digitales no están restringidas. En muchos casos, en clientes mayoristas sí tienen, al igual que en las tiendas, digamos, hay un candado que no permite la venta a partir de, ya sea cuando empieza la ley seca en horarios y demás, y eh, por sistemas se bloquean los sistemas. En el caso digital debería ser igual, pero hay plataformas que todavía no están totalmente auditadas. Debería de funcionar así. Eh, Hablando de grados de alcohol en el tequila, ¿cuáles son los distintos grados de tequila
del tequila, perdón, para su comercialización? ¿Cuál sería el menor y cuál es el más fuerte? De acuerdo a la norma, el mínimo de grados que puede tener un tequila es 35 grados y el máximo me parece que es 55 grados. Y de acuerdo a los grados, ¿es como se comercializa en países? Es decir, Japón sería un consumidor de 55 grados y Estados Unidos uno de 35, ¿o no tiene nada que ver los grados para la comercialización en otros países? No, no tiene nada que ver, excepto, bueno, en Estados Unidos todos los tequilas, esto es por regulación en Estados Unidos, tienen que tener 40 grados. Entonces, una marca que existe Ah. aquí que puede tener 35 grados, se tiene que vender en Estados Unidos a 40, porque es la ley de ahí. Pero en el resto de países, en Europa, por ejemplo, no hay una restricción de contenido alcohólico. Entonces, normalmente las marcas exportan al mismo grado alcohólico que tienen aquí en los demás países. Luis, la misma botella de tequila tradicional que compro en México es la misma que me venden en Estados Unidos, es la misma que me venden en Europa, es la misma que me venden en Asia. Sí, es la misma, excepto si cualquier marca, si aquí se comercializa en 38 grados, eh, en Estados Unidos tiene que ser 40, pero la base, digamos, es exactamente la misma. En todas las marcas es el mismo tequila, ¿no? O sea, yo voy a comprar en México la de 38 grados y en Estados Unidos voy a encontrar la botella que no puede ser menor a 40 grados. Exacto. Te preguntan por acá, oye, están de atar, ¿eh? Qué buenas preguntas. Dice Amador, ¿en qué consiste que un tequila no se suba más, no te encuete, pues no te emborrache, no se te suba más, si se acompaña con alimentos? ¿Qué tiene que ver la acidez en el estómago? Órale. Eh, yo creo que siempre es bueno mezclar alimentos con la comida, con la bebida. No es, o sea, el tema es que si tú estás consumiendo alcohol y lo único que consumes es alcohol y no está, por ejemplo, no está diluido en una paloma o algo y estás consumiendo shots, tú sabes que un shot equivale al mismo grado, al mismo contenido de alcohol que una cerveza o que una paloma. Entonces, o sea, si consumes directamente, únicamente bebidas que tienen alcohol, pues se te va más fácil al cuerpo. Cuando tienes consumo de alimentos, pues tu cuerpo resiste un poquito más el alcohol. No sé si tiene que ver con los ácidos o qué, pero Eh, siempre fíjate, es bueno mezclar. sí, es que tenemos el mejor público de la radio y la televisión en México, Luis, el más inteligente. Dice Carlos, Kendall Jenner, sé que viajó a Jalisco y vivió allá durante 4 años y recientemente sacó su tequila hecho en México, Fer, que muchas personas en redes criticaron como apropiación. Es el mismo debate, entiendo, lo que está diciendo Carlos, que lo que pasó con Carolina Herrera y otras marcas, ¿no? Es decir, la pregunta es si pueden los extranjeros lucrar con los productos de origen mexicano. A ver, sí ha habido una, digamos, proliferación de marcas de celebridades que han sacado sus tequilas. Em, y hay varios casos. Me parece Salma que no es, Hayek, Elon Musk, bueno, Tesla, ¿no? Salma sí, Hayek. sí, recientemente también The Rock sacó su tequila y Kendall Jenner también. Lo que pasa ahí es ellos desarrollan su marca, vienen aquí y tienen a alguien que les fabrica y les maquila, pero la fabricación es legítima. Ellos obviamente pagan todo lo que tienen que pagar aquí. Y a mí me parece que todas estas personalidades lo que hacen es ayudan a que tequila se ponga de moda, a que tequila sea bien visto y que vean que todas estas celebridades están promoviendo una marca de tequila. No está mal, le ayuda a la industria y nos Claro. ayuda a que el tequila de buena calidad
y de marcas más premium se vendan en Estados Unidos. Entonces a mí me parece que es algo legítimo, que no tiene que ver con piratería ni nada. Están pagando impuestos, hacen tequila de buena calidad y lo único que hacen es desarrollar su marca y ellos lo promueven a través de sus plataformas personales. Oye, Luis Félix, pregunta, ¿alcanzaste a comprar una de Tesla de Elon Musk? No, Yo no no alcancé, tengo. no pude. Cuando me estaba yo metiendo para envíemelo, se acabaron. Sí, supe que tenían una producción limitada y no, yo no lo tengo. No, pues yo tampoco. Si alguien lo tiene, pues a ver si nos manda una. Por favor, la pagamos, no importa. Ahora, ¿sabes algo de la competencia del tequila indio? ¿Qué tal las preguntas del público, eh? No, mira, te averiguo, Fernanda, no tengo, claramente India y China son de los mercados que todo el mundo está, que los tiene bajo la lupa y bajo los ojos por la cantidad de personas que están ahí, pero en China hay compañías que ya están, o sea, el tequila ya se vende, ya está registrada la denominación de origen y demás, pero todavía no hay un gran volumen de venta en China todavía, pero seguramente es algo que hacia futuro es algo que vamos a explotar. El pasado mes de octubre, Luis Fernando Félix Fernández, como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, el pasado mes de octubre hubo un pleitazo calibre internacional entre el sector tequilero mexicano y la multinacional cervecera Heineken. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Luis? Eh, lo que pasó ahí es que Heineken tiene un producto que se llama Desperados, que es una cerveza que en su etiqueta dice que contiene tequila. Y lo que pasó ahí es que no cumple con o sea, en realidad este producto no contiene tequila, no tiene autorización del INPI, no tiene el certificado de aprobación del envasador y no tiene convenios de vinculación. Es un producto que no cumple con la norma mexicana. Entonces hubo el CRT, el Consejo Regulador de Tequila, negó los certificados de exportación a quien les proveía de, de tequila para producir esta cerveza. Entonces, de ahí vinieron una serie de demandas en Ámsterdam y en Francia, donde demandaban a nosotros, bueno, al Consejo Regulador de Tequila, y está en litigio, ¿no? Es un tema que está en litigio y que lleva ya desde el 2017 y estamos digamos que en la etapa final, ¿no? En la etapa final por ganar, porque de todas maneras, si lo mencionaste en un principio, si tiene tequila, tiene que tener agave de México y no lo tiene. Así es. Pues el panorama entonces, Luis Félix, antes ya para despedirnos, es alentador para el tequila en nuestro país. Me da mucho gusto saludarte, espero verte pronto, Luis Félix, que pasen pues estos momentos tan duros que estamos viviendo en nuestro país y estar por Tequila, que es uno de mis lugares favoritos. Hay que visitar y conocer Tequila, Jalisco, no hay más. Es, es sí o sí. Te mando un abrazo, Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todos por las preguntas. No, hombre, qué bueno.